Bueno, pues buenas tardes, buenos días. Tenemos con nosotros hoy en la escuela, tenemos la fortuna de contar con la presencia de Simón Rodríguez Pallés, arquitecto de París, venido desde París, veterano, a quien conocemos desde hace muchos años. Simón ha sido profesor en la escuela, profesor invitado en sucesivas ocasiones. Nos fue presentado por Henri Siriani, pues, bueno, pues un gran maestro, en fin, con gran predicamento en el mundo de la arquitectura, de las escuelas de arquitectura, de enseñanza de la arquitectura en Francia, en París, con quien que también tuvimos la fortuna de tener en la escuela como profesor en distintas ocasiones, como profesor invitado. Es que, bueno, ya por edad pues no ha podido continuar viniendo. Él fue maestro profesor de Simón y nos recomendó que trajéramos a Simón, y desde luego pues, la recomendación que acertadísima, porque bueno, nos ha dado la oportunidad de conocerle y de entrar en contacto con su arquitectura, ambas cosas de asuntos de extraordinario interés. Simón, aparte de una magnífica persona, un gran amigo, una persona siempre dispuesta, siempre atenta y siempre, en fin, amable con la escuela, con toda su actividad y dispuesto ofreciéndose siempre para participar, para echarnos de una mano. Se ha recibido en París en distintos momentos también. Aparte, tiene una arquitectura de una brillantez extrema, poco común, que tiene que ver con algo que hemos comentado últimamente, es la arquitectura de estos arquitectos de nuestra generación. Yo lo digo porque compartimos un poco casi edad, que han sabido un poco adaptarse a los tiempos y afrontar un poco las condiciones del mercado profesional de la arquitectura para acceder a cierto tipo de encargos, a cierto tipo de mundo, de trabajo profesional que para un arquitecto individual tradicional pues es inaccesible, ¿no? En este momento, pues, lógicamente hay que trabajar cada vez más en equipos integrados, pues, de mucha dimensión, con muchas especializaciones imbricadas y con una capacidad de competir, pues claro que el mercado sigue cada vez mayor. Él tuvo la habilidad, después de unos años, de bastantes años de trabajo profesional en un estudio pequeño con otro socio, pues de entrar en una agrupación de estudios, de formar una agrupación de estudios pequeños para formar un equipo más grande. Y bueno, pues fue un éxito, por lo que tengo entendido. Desde luego, pues tiene un plantel de obras, un elenco de obras pues, totalmente espectacular, de grandes sedes corporativas, de edificios de unas dimensiones pues tremendas, ¿no? Encargos a los que ha accedido, desde luego, por esta nueva capacidad de competir que ha dado esta asociación, esta agrupación de estudios pequeños para formar una entidad más grande. En este momento trabaja con dos sedes en París, el estudio, ¿no? En París y en Shanghai, con lo cual esto nos da idea de la dimensión ya pues, internacional, mundial, ¿no? Del alcance de su trabajo. Y desde luego lo que puedo decir es que lo que es más fascinante es la enorme calidad de cada uno de los proyectos y de cada uno de los detalles, porque pues, con esta capacidad pues, de llegar desde lo más global de proyectos de una dimensión, de una escala casi desmesurada, pero sin perder el control del detalle, de la resolución a escala menor de los detalles de arquitectura que hace por cuidar un arquitecto que trabaja pues, más cerca, ¿no? De los encargos de tamaño más manejable, ¿no? Simón, pues le admiramos, le agradecemos mucho que haya tenido la gentileza de venir hasta aquí, desde París, y por supuesto pues le invitamos a tomar la palabra en esta que es su cátedra y su casa. Que no sea por Bueno, mucho tiempo. Muchísimas gracias. muchas gracias, Juan Miguel. Bueno, me gustaría dedicar esta conferencia a Roberto Ercilla, porque la última vez que he venido enseñé con él, aprendí mucho con él. Era en este tipo de parejas, ¿no?, que tratan de hacer, me parece una cosa extraordinaria, porque realmente son intercambios riquísimos para nosotros cuando venimos en esta escuela.
Bueno, hoy se le voy a hablar primero de bueno, eso para mostrar la diversidad de los socios. Bueno, como ven, hay nuevas caras, ¿no? Jóvenes, bueno, porque yo pienso que la juventud es una fuerza fantástica para desarrollar y para trabajar juntos. Bueno, hay los arquitectos que deciden trabajar de manera solitaria, ¿no? Y bueno, nosotros, como lo dijiste, hicimos el otro, estamos en la otra idea, es decir, de esta agrupación. Me gustaría empezar la conferencia con cosas que me parecen los fundamentos de la arquitectura, porque van a ver que después hablaré a momentos de cosas de sostenible o también del digital, bueno, varias cosas porque son los asuntos del momento. Pero creo que en una escuela de arquitectura, y hoy estoy en una escuela de arquitectura, la cosa importante es siempre de hablar de arquitectura y de ver cómo nuestros conocimientos dónde están y cómo después podemos usar esos conocimientos para fabricar la arquitectura que tiene que, por supuesto, tener contacto con la sociedad, pero yo pienso que tenemos este privilegio de tener este lugar de conocimiento y le voy a describir rápidamente lo, lo que para mí es importante. Primero tema es la cuestión de la profundidad y el movimiento, ¿no? Es decir, que yo pienso que la arquitectura, bueno, nos pone enfrente de la posibilidad de atravesar un espacio. Entonces, esta cosa de la profundidad y de qué manera vamos a cruzar el espacio es importantísima. La gravedad y la luz son temas de Campo Baeza, entonces pienso que hay muchos escritos sobre este tema, pero para nosotros queda un tema fundamental de la arquitectura, porque es el momento en cual nos sentimos en relación con el universo, ¿no? Es decir, que estamos bajo la fuerza de la gravedad y la luz es la cosa que nos inspira, es lo que permite ver el futuro, ¿no? De manera inteligente. Y materia y vuelo, no sé si he traducido bien, pero la cuestión de la materia no es solo el material, ¿no? Es el ambiente en el cual tenemos que fabricar las cosas. El vuelo es para mí la condición de la arquitectura, es decir, que hay que abrigar, pero que hay que abrigar siempre con vuelos y que esos tipos de vuelo de un proyecto a otro es siempre una pregunta, tenemos que investigar sobre este problema. Yo he nacido en Francia, pero estuve en Argentina durante mis primeros años y eso era el pasillo que yo tomaba cada día para regresar a casa. Y yo pienso que como todo arquitecto, ¿no? En la infancia tenemos unas imágenes que quedan así muy fuertes y entonces poco a poco me di cuenta que era una imagen fuerte porque al fabricar arquitectura me dio cuenta que yo repetía siempre esos tipos de cosas de alternanza, ¿no? De sombra y luz, que sea, por ejemplo, en unas viviendas en la imagen de la izquierda o dentro de una universidad, un gran corredor así donde había este ritmo de luz y de sombra. Y se dan cuenta que esa cuestión, ¿no? De la profundidad, como lo decía antes, es una cosa siempre que me interesa, es decir, cómo se puede abrir el espacio, ¿no? Cómo vamos a definir límites y esos límites, cómo cada vez integrar las nociones de transparencia. La cuestión de la transparencia es una cuestión, pienso que es filosófica, no es solo hacer transparente el espacio para hacerlo transparente, sino que habla de democracia, ¿no? Es decir, cuando algo es transparente, quiere decir que todo pueden ver, ¿no? Las cosas se pueden compartir. Y
por ejemplo, en este lugar, que es es un edificio de laboratorios, lo muestro porque Víctor, que está presente, bueno, trabajó sobre este hall durante unos meses y queda, bueno, un lugar que me parece interesante porque es todo este fenómeno de transparencia, es decir, que es un lugar público y en el mismo tiempo se pueden ver la actividad de los laboratorios. Bueno, todo eso, claro, yo no lo inventé, todo eso viene de nuestra cultura arquitectural y pienso que la cultura es una de las dimensiones las más importantes para nosotros. Y, por ejemplo, en la Villa Giulia hay no sé cuántas lecciones de arquitectura en este edificio, con, por ejemplo, si tomamos la primera imagen, cómo podemos tener un fenómeno de transparencia y en el mismo tiempo ven que el primer plano está completamente asombrado, ¿no? Y que el segundo plano tiene luz. Entonces, ¿cómo se produce este fenómeno? ¿No? Fantástico. Se produce por reflexión. Son cosas sencillas, pero me parece eso la parte de la importante. Acá es uno de los edificios que a mí me interesó mucho en Francia porque es una calle bastante estrecha, entonces no había lugar para hacer la ampliación necesaria para este edificio que es la Escuela de Geología y el arquitecto pensó simplemente fabricar este pórtico transparente que permite así esta colusión entre el patio interno y la calle. Y a partir de ese momento, desde la calle tenemos esta profundidad, es decir, que podemos ver el lugar principal de este edificio, que es una especie de aula magna donde hay las experiencias de cirugía, y en el mismo tiempo, desde el patio podemos tener la extensión hasta la calle. Acá los planos, como hay una deformación, bueno, es un cuadrado perfecto en realidad, el que hay adentro, bien, pueden ver que el cuadrado azul acá, bueno, está así con una... se pone por abajo del pórtico, entonces es toda esta relación que me interesa. Esto también son cosas que son los dos arquetipos, voy a decir, de los establecimientos humanos, que son el pabellón y el patio. El pabellón es, por definición, algo que tiene que ver con objetos, ¿no? Que se aísla del contexto para existir. Del otro lado, el patio permite fabricar tejidos, es su fuerza, ¿no? Y pues, entonces, si vemos el principio de tipología, podemos decir que en el pabellón, la fuerza del pabellón es la cosa del centrífugo, es la cosa de la cruz, que permite ampliaciones de los diferentes brazos en las cuatro direcciones. Al contrario, en el patio hay siempre el problema del centrípeto y del intensivo que procure el patio. Y podemos ver, por ejemplo, la cuestión de la topología, como en el pabellón es el techo, que es el elemento principal con la posibilidad de ver a todo el entorno, de la misma manera que en el patio hay esta dimensión de verticalidad y de manera de encuadrar al cielo, ¿no? Y tectónicamente, bueno, vemos que hay dos dimensiones muy distintas. Hay un libro fenomenal, ¿no?, que le invito a leer, de Jesús Aparicio, ¿no?, que se llama El Muro, y sobre esos temas. Bueno, vengo a una persona, pienso que vosotros conocen, porque es un vasco, ¿no? Es decir, Jorge Oteiza, y con él me interesó mucho porque descubrí que a través de su obra, que, bueno, es riquísima, pero yo traté de hacer esos esquemas para finalmente decir que a partir de una hoja de papel, cuando se pliega la hoja de papel, se puede fabricar una ampliación y se puede captar espacios periféricos, y entonces a partir de ese momento, aún si empezamos solo con la frontalidad, podemos imaginar fabricar parte de interioridad, y me interesa porque
hay esta ambigüedad entre el interior y el exterior a partir de ese dispositivo, y de la misma manera, a partir de este cubo del diedro, se puede abrir para cuando se desliza el cubo, y a partir de ese momento la energía que está concentrada dentro del cubo se puede abrir y al exterior se puede disfrutar de esta energía. Y por eso que intitulé esta conferencia "El gran cuadrado no tiene ángulos y la gran imagen no tiene forma", es una fórmula de Lao Tzu, es un aforismo, ¿no? Y que me parece interesante porque, ¿qué es un cuadrado? Pienso que todos los arquitectos cuando empiezan a trabajar con un cuadrado, es decir, que delimiten, ¿no?, una área, y a partir de esa área van a ver cómo orientarla, ¿no?, cómo trabajarla. Pero el problema es de no quedar encerrado en la forma primitiva, ¿no? Es decir, cómo se puede finalmente, en permanencia, a partir de una figura, abrirla, tener contacto con el entorno. Y es por eso que esta imagen me gusta mucho para introducir la conferencia. Hoy le voy a hablar de un tema que para nosotros es importante porque estamos viviendo un momento particular, ¿no? Sabemos que hoy las, ¿cómo se dice? Los recursos son limitados, entonces que las ciudades tienen que pensar en la cuestión de la densidad. No quiero decir que todo debe ser denso, no, pero es un tema importante. Y de verdad, la densidad, cuando se habla de densidad, en general, la densidad es algo negativo, ¿no? Porque la densidad es la presión, ¿no? Entonces, ¿cómo fabricar una densidad positiva? Una densidad que hemos nombrado soft density, pero no sé si puede traducir con densidad suave, no sé si está bien o no, pero es decir, cómo fabricar una densidad que no se ve, es decir, que puede aportar la cosa interesante de la densidad, es decir, la intensidad de las relaciones, pero sin la presión. Entonces voy a mostrar distintas cosas y cómo hemos siempre tratado de clasificar y ver, por ejemplo, acá a través de la repetición, porque, bueno, cuando uno tiene que densificar, ¿no? Lo vemos en todas las ciudades, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reproducir no sé cuántas viviendas, bueno, hay todos esos problemas, y pienso que hay una clave interesante que es de marcar el ritmo, es decir, que acá tenemos, eso es parte de nuestro conocimiento para arreglar la cuestión de la repetición, es decir, cómo se arregla ese problema, se arregla con el ritmo. Muestro, bueno, estos edificios que pueden ver así con esta imagen de Bellevue, donc terrible, ¿no? Este proyecto cuando se ve de esta manera, porque parece como una cárcel, pero en realidad tiene una escala bastante simpática. La vimos antes en una imagen cuando demostraba esta callecita con sombra y luz. Bueno, acá eso es la obra. Bueno, segundo tema que nos interesa es lo que llamamos la densidad por la polivalencia, no lo he traducido. ¿No? Y es la cosa de cómo en un edificio se puede imaginar lugares que a veces pertenecen a un programa y en el mismo tiempo lo pueden dar a otro programa, ¿no? Es decir, eso es la polivalencia, no es la flexibilidad, es como, bueno. Y nos dimos cuenta que en este proyecto, que era un proyecto de universidad que le voy a mostrar después, la cuestión fundamental en este proyecto era la cuestión del suelo, porque este proyecto está en el centro ahora de la ciudad de Limoges y en realidad era una facultad de Derecho. Durante 30 años esta facultad de Derecho estuvo en las afueras de la ciudad, entonces benefician de
un campo, de un campus con diferentes objetos sobre el campus. Y había la voluntad política de hacer regresar esta facultad en el centro de la ciudad y entonces de encerrar, vamos a decir, esta facultad adentro de un solo bloque, ¿no? Y bueno, poco a poco vino la idea que la cuestión del suelo, que es la cuestión fundamental de un campus, era importante. Entonces, tratamos de fabricar este proyecto de la manera siguiente. Es decir, que considerando que de no tener solo el piso bajo y después los distintos pisos, pero tratar de que siempre se queda la sensación de este solar reproducido, ¿no? Es decir, un segundo suelo en continuidad del primero, donde poco a poco se iban a poner todos los elementos del programa. Y a partir de este momento, permitir al edificio de acceder a esta polivalencia, es decir, que se podía usar el edificio no de manera completamente privada, tenía siempre un estatus público y se podía imaginar un recorrido adentro del edificio con rampas y van a ver con pequeñas imágenes, es decir, que por ejemplo la aula magna estaba fabricada como una especie de tienda en un contexto abierto. De la misma manera, la biblioteca era como un lugar más precioso. Cuando se iba a subir dentro del hall, los valores de colores hacían pensar como en especie de nube, ¿no? Es decir, a partir de ese momento el recorrido se podía enriquecer. Y acá, por ejemplo, cruzando el corredor que mostré antes, la manera de estar como un bosque, ¿no? Pasando por partes abiertas y partes asombridas por el bosque. Y al final, este lugar que es realmente como un claustro, ¿no? Que está en la parte de arriba, que tiene tierra y entonces donde se puede plantear árboles. Entonces tenemos la ambigüedad que no sabemos exactamente si estamos en un suelo artificial o no. Van a ver que este tema del suelo fue para nosotros muy importante y que después tratamos de trabajar sobre este tema. Después era la cuestión de la mixidad o diversidad, no sé. Entonces, por ejemplo, acá fue uno de los primeros proyectos en París donde había dos programas. Un programa de escuela y un programa de viviendas. Y la cosa era ver cómo fabricar este proyecto de tal manera que no de anidación, es decir, mezclar, ¿no? Parte del colegio con parte de las viviendas, mezclar, voy a decir, sobre la forma, ¿no? Es decir, no tener la oposición entre un zócalo y después una pequeña torrita, ¿no? Ver cómo se podía imaginar, integrar las dos dimensiones para que la ciudad puede aprovechar de la presencia de un edificio con dos escalas. Lo que llamo la densidad en reserva es que acá estamos en París, en un hospital, y es un edificio de laboratorios, y donde la cosa interesante era que la densidad era limitada, pero el cliente no podía usar totalmente sus derechos sobre este terreno, porque no tenía dinero para hacer el proyecto en una sola vez. Entonces, la idea fue de realizar toda la parte de Zócalo, donde había todas técnicas importantes, lugares de trabajo, y en la parte de arriba se inició solo esta parte. Espero que no se vea. Eso se realizó, eso acá, solo esta parte de este anillo, y mañana es posible extender todo acá. Entonces todo el zócalo está dispuesto de tal manera a poder ampliar el proyecto y sin usar más terreno.
acá es otro modo de densidad, es por la excavación. Y el problema acá era de fabricar un pequeño edificio escolar de pequeño tamaño porque estamos en el centro de las afueras de París, en el centro de un pequeño, ¿cómo decir? Pueblo, no puede decir eso, bueno, lugar en las afueras de París, donde el ayuntamiento quería guardar la escala muy baja en esta zona. Pero el programa era muy denso, porque, como lo van a descubrir, había la escuela, había, por supuesto, el patio de la escuela, un pequeño jardín exterior, pero había también la necesidad de poner un gimnasio. Y entonces lo que hicimos, claro, era de excavar para poner el gimnasio con la preocupación de hacer entrar la luz. Es decir, que uno puede excavar, pero siempre hay que guardar esta dimensión que es la relación con la luz y también acompañar, ¿no?, la bajada hasta el gimnasio de manera a dar valor a este espacio, aun si está excavado. Y todo esto, perdón, hay una foto, bueno, todo eso nos hizo trabajar sobre una pequeña investigación, porque vino un cliente que nos pidió pensar en de qué manera se podría organizar un conjunto de oficinas, pero que podría quedar abierto al público del barrio, ¿no? Es decir, que no sea solo como una fortaleza o un edificio completamente controlado. Entonces decidimos trabajar sobre esta idea del campus vertical porque hubo unas experiencias y entonces venimos con la cosa siguiente, es decir, que ¿qué es un campus? Es la multiplicidad de edificios, equipamientos y al final todo una área de paisaje, ¿no?, de jardín, y que todo eso se mezcla, ¿no?, y que da esta diversidad, produce un lugar que conviene, ¿no? Es decir, lo vemos acá, estamos en un campus, es fantástico, ¿no? Podemos salir y aprovechar del suelo natural y bueno. Entonces, la segunda cosa era de ver si cuando vamos a densificar, si era posible finalmente hacer lo que está en este pequeño fragmento, es decir, imaginar que se podría reproducir aprovechando de los techos, un suelo artificial, pero sin hacer algo completamente desorganizado. Es decir, que había que pensar la cosa de manera a que sea realmente realizable. Entonces, vamos a decir, la cosa era de guardar la potencialidad del terreno, de su capacidad a recibir el agua, y porque también el terreno abierto tiene también la capacidad de permitir a la gente de encontrarse, de compartir cosas. Entonces, la investigación decía, bueno, vamos a fabricar un área que permite, por un terreno de 10.000 metros cuadrados, fabricar 40.000 metros cuadrados, pero conservando la calidad del terreno original. Entonces, hicimos esos pequeños dibujos y con la idea, por supuesto, después de tener la posibilidad, las pequeñas flechas blancas muestran la necesidad de tener esos núcleos para subir adentro con ascensores, pero también tener un paseo que permite ir sobre todos esos techos. Y entonces
cuando trabajamos sobre el proyecto, habían las primeras ideas, pero después tratamos de fabricar esos pequeños bloques, pabellones, y con diferentes puentes entre los pabellones, a partir de esto empezar a imaginar las posibilidades de conexiones y integrar todo en esta sección, todas esas diagonales visuales para siempre ampliar el lugar. Y acá tiene un pequeño film que presentaba todo el paseo, el recurso entre, sobre todo esos techos. Y entonces, a partir de esto, cuando vino un proyecto acá en China, tratamos de ver si era posible introducir esta dimensión del campus vertical. Bueno, es un campus un poco extraño porque habían edificios que parecían edificios soviéticos, pero bueno, la historia de la universidad puede hacer entender por qué. Bueno, nosotros teníamos que ampliar esta universidad en el terreno que está abajo en la imagen. Y entonces empezamos, y como lo pueden ver, tenía un paisaje fantástico con esas montañas, bueno. Y entonces la cosa era de guardar parte de la fluidez para abrir el proyecto hasta la montaña. Acá hicimos este pequeño modelo que muestra, ¿no?, cómo a partir de este bloque tratamos de abrirlo de tal manera a conectar. Había el pensamiento en la Universidad Libre de Berlín, ¿no?, que nos fascina con sus esquemas de relaciones. Bueno. Y poco a poco, bueno, resulta que vino la idea de usar 3 suelos. Un suelo por abajo, fabricando una serie de, no sé si se dice patio ingleses, no sé si existe la palabra, sí es. El suelo, por supuesto, natural, pero que no era tan natural porque abrigaba ya el subsuelo, y después una zona de terrazas muy importantes, y aprovechar de los distintos patios para ver cómo subir adentro de este inmenso conjunto, porque tenemos acá 55 mil metros cuadrados sobre un terreno de 130 metros por 130 metros. Bueno, entonces, ¿cómo fabricar esta parte de densidad? Acá vemos las terrazas bueno, y acá las secciones que pueden mostrar cómo se va a subir adentro del conjunto. Esto es el plano, la planta baja, donde podemos leer, ¿no?, cómo todos los espacios se suceden y pueden eh, en permanencia ampliarse, porque hay siempre la posibilidad de ver más allá. Y entonces eso se construyó durante el periodo del COVID. Fue bastante difícil, pero bueno, al final se realizó, bueno, más o menos, pero se realizó. Entonces acá vemos la conexión con toda la planta bajas, acá cómo se puede conectar los distintos patios ingleses, acá la subida hasta la gran terraza y estas inmensas terrazas que tienen esta gran apertura sobre el sitio. Bueno, eso no lo voy a comentar. Era todas las ideas de... bueno, son pequeñas, bueno. Bueno, veo que hay problemitas en esta parte. Bueno, pasamos todo esto.
Bueno, yo no sabía. Bueno, perdón. Bueno, bueno, el segundo, la segunda cosa era de ver cómo adentro de una torre se podía también inscribir espacios exteriores y ahora pensamos que la vamos a construir por fin. Es una torre en Paris La Défense y donde la idea era de ver cómo hacer la torre de tal manera a poder inscribir unos lobbies de doble altura y fabricar espacios exteriores, ¿no? Entonces es deslizando esos distintos bloques que pudimos a partir de ese momento imaginar la posibilidad de inscribir esos diferentes espacios. Bueno, y depende de la altura, entonces acá un restaurante, pero la cosa importante era al final poder ofrecer este espacio completamente exterior. Y, por ejemplo, siempre en China, en la misma universidad, había también un tema que era el tema de la residencia universitaria. Era obligatorio fabricar torres porque habían 800 habitaciones para los estudiantes a fabricar adentro, pero quisimos guardar siempre la idea de esta escala un poco doméstica adentro de la torre. Y entonces hemos imaginado de hacer dos torres y introducir entre las torres esas especies de jardines suspendidos, ¿no? Y aprovechando de la manera de organizarlos, tener esta posibilidad de tener balcones de un jardín hasta el otro, ¿no? Y a partir de esto, las habitaciones de los estudiantes están organizadas en apartamentos y en la parte entre las dos torres hay esos balcones. Y ahora, bueno, las torres está muy... Bueno, y esto es siempre este tema del campus vertical con, bueno, un edificio del patrimonio, ¿no? Para ver cómo podemos trabajar. Eso es siempre en este barrio de oficinas. Estamos en París al fondo con el Arco de Triomphe y vemos este edificio que es un edificio típico de los años 70, es decir, una especie de bloque un poco introvertido y que no es verdaderamente una torre, pero bueno, casi una pequeña torre. Y entonces la idea era de ver cómo abrir este volumen. Primero, la cosa interesante fue de ver cómo en el Zócalo bueno, destruir una parte del Zócalo de tal manera a poder atravesar este lugar, es decir, para que la ciudad puede aprovechar de este caminito por abajo. Y entonces ven que la segunda cosa era el bloque de la torre y de la misma manera que en la torre de Jardin Large que he mostrado, acá principio era exactamente lo mismo, pero le voy a mostrar que, por supuesto, como no es un edificio nuevo, entonces había que, a partir del edificio existente, cómo proceder para crear todas esas ampliaciones. Pero la cosa interesante y la razón por qué hemos ganado esta competición es que no es únicamente una cosa de forma o qué sé yo, es realmente el problema que gracias
a esta manera de proceder, pudimos aumentar el volumen de fachada y entonces mejorar la iluminación del edificio. Y eso era importante para el cliente, porque eso le permitía vender el edificio mucho más caro. La cosa también importante, la altura de un piso a otro era muy limitada, 3 metros, y entonces lo que tratamos de hacer para hacer parte de esta ampliación era sacar no sé cómo se dice, la parte de barandilla, ¿no? que había, y agarrar sobre el edificio esas extensiones, y eso cambió. Había una estructura metálica pegada sobre la estructura de hormigón para fabricar esos tipos de voladizo, ¿no? Y eso era el edificio al interior, y pudimos a partir de ese momento ampliar y tener la sensación de más abertura hasta el suelo, o hasta el cielo no, pero hasta abajo. Entonces acá van a ver más o menos la transformación, las partes que hemos cortado, las partes que hemos ampliado y que al final permitieron llegar a eso. Pero la cosa que me parece importante también es ahí no mostré, bueno, son esas grandes terrazas, ¿no? Y la manera como permiten tener una nueva relación con la ciudad. Es decir, que no estamos directamente expuestos a la ciudad, tenemos este espacio, vamos a decir, intermedio con la ciudad. La misma cosa intentamos reproducirla es una universidad, es una escuela de comercio muy famosa en París, donde había la necesidad de una ampliación, porque el proyecto hoy sobre el mismo terreno se necesitaba pasar de 2.500 estudiantes a 4.500, casi doblar la población del edificio. Y ven que, bueno, lo que hicimos es que reconstruimos un pequeño parte del edificio, pero es esencialmente detrás del patio que vemos aquí en primer plano, es decir, detrás de este patio, en este lugar que hicimos la ampliación máxima para ofrecer un gran atrium adentro. Y acá aprovechamos de este patio para integrar la biblioteca. Entonces, lo que nos interesaba era este nuevo tema, es decir, siempre la idea del campus vertical, pero también acá el campus vertical tenía otra posibilidad, permitía una calidad, es decir, de ver cómo el hilo Chaleur, no sé cómo decir, de calefacción, es decir, lo que produce, ¿no?, en la ciudad una cuadra, ¿no?, cómo se podía, gracias a todos los techos, todas las terrazas, introducir parte de la calidad climática que se necesita hoy. Y entonces, todas esas imágenes son imágenes de propaganda, Es decir, eso eran las imágenes que vamos a dar a los... Por eso que yo quería hacer el doble discurso, ¿no? Principio, cuáles son nuestros conocimientos. Segundo, lo que les muestro es la manera como vamos a tratar de intercambiar con nuestros clientes. Y entonces, aquí vemos cómo vamos de un lado a hacer menos de todo esto, opacidad, mineralidad, qué sé yo, y del otro lado, cómo vamos a poder introducir más fluidez, flexibilidad, proximidad. Bueno, todo eso son, ¿cómo decir?,
términos para mí de propaganda, ¿eh? Lo que me interesa es realmente el bienestar de la gente adentro de esos espacios. ¿Ves? Acá reproducimos exactamente el mismo pequeño esquema que mostré con la investigación que hicimos. Acá, entonces, vamos a mostrar, y yo quería mostrarles todo eso porque me parece importante ver cómo tratamos de expresar siempre esos problemas de extensión. Es decir, porque, como lo pueden imaginar, hay todos problemas de control, etcétera. Pero, bueno, ¿cómo se representa los ejes interiores? ¿Cómo de estos ejes interiores se puede imaginar, inervar, no sé si existe en español, pero cómo vamos a distribuir todo el edificio? Acá, por ejemplo, con esta sección, era interesante mostrar que de la misma manera hemos excavado parte del patio de tal manera a integrar los suelos bajos dentro del conjunto. Acá hemos introducido el gran atrium y la aula mayor. Y eso con la idea siempre de crear esas transferencias entre el patio original, el patio de atrás, y después van a ver, no me acuerdo si, bueno, eso es la otra gran sección. Para mí las secciones es una cosa sagrada, ¿eh? Un proyecto sin sección no existe. Bueno, y bueno, esas pequeñas imágenes, bueno, eso para mostrar, ¿no?, esas conexiones y todas esas transparencias importantes entre este gran atrium central, donde y bueno, y para acabar la conferencia, yo quiero hablar un poco de vivienda. Por suerte, gracias a José Manuel y a Pachi Bangaló, estuve invitado a el seminario ¿Qué vivienda queremos? Era el título de la conferencia, del seminario, perdón. Y yo pienso que la vivienda que quieren la gente es nada más que una casa. La gente quiere casas. La casa quiere decir un hogar, ¿no?, con una chimenea, puede ser simbólicamente, no sé, hoy puede ser que sea la televisión. Me parece que mañana no hará más televisión, cada uno será sobre su pequeño teléfono. Bueno, pero bueno, pienso que hay siempre en la, ¿cómo decir?, en el subconsciente, ¿no? Y entonces en la casa hay dos calidades a la casa. Hay la parte exterior, es decir, que sea el jardín, es decir, la idea que podemos poseer algo exterior, ¿no?, donde podemos plantear tener esta relación con la naturaleza. Y la segunda cosa es la flexibilidad de casa, porque una casa se puede mañana ampliar, bueno, cuando, no sé, los niños se marchan, bueno, eso es bueno. Y entonces, acá estamos en un lugar muy precioso, estamos en un lugar que inspiró a los impresionistas, porque hay esos bosques y agua, y había una zona de viviendas típicas de los años 70, son especies de barras, ¿no? Y entonces había la necesidad de ampliar, bueno, para densificar en realidad este pueblo, y la idea fue de imaginar cómo adaptarse a la colina, y como la colina era expuesta al norte, entonces tratamos de inscribir una tipología que permitía a la vez de ponerse así como un gradinado, se dice, sí, ¿cómo? Escalonado sobre
la colina, y en el mismo tiempo para que esta disposición permite recuperar para zonas de sol. Y entonces hemos fabricado esto con esos apartamentos en L, y eso fue la ocasión de fabricar terrazas bastante grandes. La terraza, pienso, es una cosa que no es el balcón, ¿no? Es un poco más grande, sí, es importante. Entonces, especie de extensión desde el interior hasta el exterior. Bueno, y entonces poco a poco había también todo el problema de fabricar con el low carbón, el menos carbón, ¿no? Bueno, y entonces usamos madera, se hizo en hormigón solo las plantas bajas donde habían los parking, todas las partes altas se fabricó con madera. Bueno, demuestro bastante rápidamente, pero para mostrar cómo, una vez más, la cuestión de la repetición, y cómo acá íbamos a acabar la conferencia con esta pequeña película que muestra este conjunto, como la relación que tiene con la calle, como los distintos bloques están separados. Hay esas escaleras que pueden subir hasta la parte alta de la colina, las entradas acá. Por supuesto, hay entradas con ascensores, bueno, para los menos válidos, pero pueden ver cómo tratamos al final de fabricar esta especie de colina un poco artificial, ¿no? Y da la planta baja, da la planta alta, tener esos pequeños bloques de edificios. Bueno, se diría casi un proyecto español, ¿no? Hay muchos proyectos así acá en España, porque realmente España hay tantos buenos arquitectos. ¿eh? Deben tener orgullo de estar en esta universidad. Bueno, entonces muchas gracias para este momento. Bueno, traté de estar en una hora. ¿eh? Así, y entonces si tienen preguntas, no sé. Más fascinante es esta capacidad de mantener a gran escala, Ajá. escala más tranquila, digamos, más asequible, más tradicional. Ajá. Entonces, ¿cómo se hace ese salto? No, creo que es esto exige una organización ya muy estructurada, con una toma de decisiones muy secuencial. Pero, en fin, ¿cómo se vive desde el arquitecto diseñador este tránsito, este salto? Bueno, hay muchos ayudantes, vamos a decir, porque no trabajo solo. Eh, eh, por ejemplo, el último proyecto no es proyecto mío, es un proyecto de uno de mis socios, pero que me gusta mucho porque yo hace 30 años había fabricado el primer proyecto que mostré de esas viviendas, y me gusta ver que 30 años después, eh, aún si es distinto, no estamos en el mismo lugar, pero se fabrican las cosas, se pueden continuar de fabricar las cosas con nuevas preguntas, ¿no? Porque acá había que fabricar con madera para pero yo pienso que lo que hemos tratado de decir, y eso es lo que tratamos de compartir con las nuevas generaciones, ¿eh? Es decir, claro que ellos, por ejemplo,
van a estar muy dedicados en las cuestiones del sostenible, se interesan mucho de todas esas dimensiones. Pero lo que tratamos de compartir con ellos es lo que decía antes, es decir, cómo todas esas cosas de la definición del proyecto sobre la cuestión de la profundidad, etc. Eso es lo que nos sirve de guía, ¿no? Bueno, no sé si está totalmente eficaz, ¿no? Pero realmente cada día cuando estoy con los equipos voy a hablar de esas cosas, ¿no? Bueno, como estuve profesor durante toda mi vida, trato en permanencia. No sé si eso es lo que permite trabajar sobre las distintas escalas, no sé. Bueno, yo siento perfectamente que a veces podemos dominar, vamos a decir, una escala, a momentos, bueno, no sé, no podemos, entonces por eso que vamos a perderlos también concursos, ¿no? Es decir, que yo pienso que tienes razón, es difícil estar justo en la escala. Sí, sí, de verdad. Por ejemplo, en el proyecto chino, yo me recuerdo que bueno, hicimos no sé cuántas imágenes, etcétera. Bueno, y cuando pude visitarlo el año pasado, bueno, me dio cuenta que, porque es muy denso, es increíble en realidad, pero funcionaba. Es decir, que al final mm, lo que habíamos imaginado sobre el papel funcionaba. Había solo una dimensión, es que los patios son demasiado pequeños. Entonces, eso me di cuenta de que esos patios, he tomado fotos en la parte de arriba, pero en la parte de abajo están un poco estrechos, ¿no? Entonces, claro que a veces descubrimos, ¿no? que hay problemas. Bueno, entonces, este edificio tiene 8 pisos, ¿no? Al final, bueno. Entonces, la cosa de poder en este edificio poner esta terraza intermedia, vamos a decir, que permite dividir el edificio en más o menos 3 o 4 plantas bajas y 3 o 4 plantas altas. Eso es importantísima para la cuestión de la escala, pienso. Bueno, al final, te digo, los patios están un poco estrechos por abajo. Pero, por ejemplo, esta cuestión de dividir el edificio en 2 zonas, cuando además para una universidad sabemos que una escuela, una universidad es algo horizontal, ¿no? Funciona cuando, y lo vemos perfectamente en esa escuela, en vuestra escuela, ¿no? Fantástica, ¿no? Tenemos 3 pisos, pienso, ¿no? Es esto, ¿no? 3 pisos y funciona perfecto, ¿no? Podemos siempre ir, subir, bajar por escaleras, nunca vamos a tomar los ascensores, ¿no? Entonces, eso es la limitación. Entonces, hay que ver cómo a partir de un momento, cada vez que estamos frente a más pisos, cómo vamos a poder reiniciar adentro del proyecto, ¿cómo decir? Dividir el proyecto de tal manera a darle más eficiencia. Bueno, eso es, por ejemplo, es una de las leyes que tratamos siempre de seguir proyectos por proyectos. Otra cosa que me ha fascinado es esta capacidad de dar el salto a China, que es un terreno que para mucha gente no ha sido muy exitoso. No. Para proyectos españoles han intentado trabajar en China y he tenido que volver por las manos casi vacías. Sí. Es un mundo tan complejo, tan diferente, que es muy difícil moverse por allí, ¿no? Hoy no estamos más en China, ¿eh? Bueno, entonces, porque, cuidado. Pero eso, no, la China, aquí lo puedo decir, era para nosotros únicamente tratar, por suerte pudimos tratar 3 proyectos en China, pero tratar proyectos de gran tamaño, que en Francia, cuando hay un proyecto de gran tamaño, está reservado a los arquitectos que ya hicieron proyectos de gran tamaño. Es totalmente, ¿cómo se dice? C'est totalement idiot, ¿no? Pero así es. Bueno, entonces nosotros necesitamos tener proyectos así de gran tamaño porque si no, aún en Francia, ¿sabes?
si no tienes las buenas referencias, te echan, ¿no? Y pienso que vosotros es exactamente la misma cosa. Entonces, para nosotros fue el terreno para continuar tener esas referencias. Eso era. Por suerte, nos encontramos en un lugar donde había cierta inteligencia. Voy a decir, Shenzhen es un lugar bastante interesante, es el back office de Hong Kong, ¿no? Y realmente es una ciudad muy, muy bien planificada, ¿no? Bueno, hay varias ciudades chinas con una locura de densidad y otra. Esta, bueno, es muy densa, pero está bastante bien hecha, el espacio público bien tratado. Es decir, que había en esta zona diferentes arquitectos. Hay también concursos organizados y hay jurados, invitan a arquitectos extranjeros. Entonces, bueno, resulta que hay otras dimensiones que se puede compartir, es decir, que no es únicamente una cosa de imagen, porque hay muchos proyectos. Es la imagen, la fábula que hay que contar cada vez. Sí, bueno, bueno, no, fue un lugar bastante particular. Otro proyecto que no mostré, pero que ganamos, era interesante porque en realidad no ganamos el concurso, estábamos segundo. Pero como los chinos tenían que realizar la obra muy deprisa, se dieron cuenta de que el primer precio, que era realmente un muy buen proyecto, un poco complicado, no se podía realizar en el tiempo previsto. Entonces pasaron por el segundo, que era más racionalista, el nuestro. Entonces, a veces la racionalidad puede favorecernos. Hay una reflexión que me parece interesante, que es un poco también de cara a los alumnos, que es cómo se pasa la cuestión del lenguaje, ¿no? Sí. Que en el momento en el que esto pasa a ser una autoría bastante compartida y bastante, en ciertos sentidos, desde el pequeño estudio a la conformación. Sí que se ve esa extraordinaria calidad que ha comentado Juan Miguel en la presentación, pero al mismo tiempo también hay una cierta frialdad en el lenguaje, como un lenguaje compartido, ¿no? Aunque le falta a veces una cierta personalidad. Sí. No, tienes razón. Yo pienso, nosotros no somos arquitectos estrellas, se dice, ¿no? No. Nosotros trabajamos en una segunda zona, ¿no? Bueno, entonces yo no tengo la pretensión, no es pretensión, es decir, porque admiro mucho los arquitectos que están capaces de tener esas, que pueden hablar de sus obras sobre los dos lenguajes, vamos a decir, el lenguaje arquitectural y después el lenguaje puede ser para el gran público, ¿no? Y que lo hacen de manera, ¿cómo decir? Perdón, que intrispa, que no son trampas, es decir, que eso yo lo admiro. Nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta de que, bueno, hay una cosa importante, no hablé de esto, pero hablamos mucho de lo que nos llamamos la interioridad abierta. Esta noción quiere decir que interioridad, porque pienso que el trabajo de arquitectura es fabricar la justa interioridad, porque la gente necesita la intimidad, necesita esta interioridad. Pero al mismo tiempo, existir, como hay la palabra en inglés exit, ¿no? Es decir, salir. Es decir, existir es ir por afuera. Y entonces, por eso que, por ejemplo, este tema de la interioridad abierta me interesa, porque yo pienso que todos los proyectos que han visto,
claro, aquí porque estoy en la Escuela de Arquitectura voy a hablar de la cuestión de las extensiones, de las transparencias, de diagramas visuales, bueno, todos nuestros conocimientos, pero pienso que el tema del interior de la Vedetta está siempre un tema importante para nosotros en los proyectos y eso, no voy a decir que es original, no eso, pero pienso que eso es la cosa que a nosotros nos interesa lo más. Sí. Pequeña pregunta sobre el proyecto que has enseñado en París, ese que duplicaba alumnos, ¿no? Escuela de negocio de 2005 a 4005. Sí, el ESP, sí. Los edificios existentes. Sí. Y bueno, me interesa todo, ¿no? Porque todas muy brillante. Y ese cómo mantener el carácter, ¿no? Duplicando la escala, ¿no? Claro. Eso ha seguido. No, la suerte en este edificio, porque es un edificio del siglo XIX, como han visto, es decir, lo que nosotros llamamos un colegio Jules Ferry, porque era el ministro de Educación que hizo todas las escuelas en París típicas, ¿no? Con ladrillo en general. Y bueno, entonces, por suerte, la parte central se quedó exactamente la misma con el antiguo patio y la parte de atrás, había dos partes traseras donde se podía intervenir, pero que son bastante neutras. En realidad son únicamente la suerte era fabricar esta parte de adentro, ¿no? Es decir, hacer este atrión grande, pero no estuvimos enfrentados con la verdadera ampliación, que es como poner un edificio nuevo en relación con un edificio viejo. Es por suerte, porque me parece siempre muy difícil. Y como te lo decía, vos hiciste un proyecto maravilloso. No. Lo que has mostrado, de no perder el carácter absoluto y casi duplicando el espacio. Sí. No, pero por suerte las fachadas, vamos a decir, de estas partes de ampliaciones no tienen interrelaciones con el proyecto del siglo XIX. Sí. Pero la cuestión de la escala es importante, es decir, que yo pienso que van a pasar de 2.500 a 4.500. En realidad era un proyecto de 24.000 metros cuadrados y la ampliación es solo de 2.500. Muy poco en realidad. Es decir, que en realidad la cosa importante era poner este gran atrión, porque adentro de este atrión y de la biblioteca, ¿no? Es donde todos los alumnos se van a pasar y a mantenerse en estas zonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gran atrión permite a la vez trabajar adentro, almorzar, pues bueno, y puede recibir 1.000 personas. El gran lugar que mostré con las imágenes. Pero antes, por ejemplo, era no sé, entonces pienso que podrán, no sé si los 4.500 estarán juntos, ¿no? Pero hoy está dimensionado, es decir, que si ponemos todas las clases, bueno, podemos recibir las 4.500 personas. Bueno, almorzamos. Gracias.